Al presidente Correa enfrentando los momentos difíciles del ataque de Angostura y la sublevación del 30 de septiembre. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, muy buenos días, qué gusto poder tener una entrevista con usted. Igualmente, al tiempo que vuelve a una materia que usted tiene experiencia. Entremos en materia entonces. Según el registro sudamericano de gastos de defensa de la UNASUR, el Ecuador es el país de la región que destina el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto al gasto militar, el 2.74%, alrededor de 9.000 millones de dólares en 5 años, sumando todos los gastos según el registro del Ministerio de Finanzas. Colombia es el segundo, con 1.89 del PIB. Ahora, la decisión del presidente para involucrar en la lucha contra la inseguridad ciudadana a las Fuerzas Armadas luce lógica, porque no hay resultados satisfactorios con la policía. Pero el presidente, por otro lado, también ha expresado su decepción o insatisfacción con ciertas labores militares. Veamos. Mayores compromisos es lo que pide el presidente. De ahí un llamado de atención a la Armada Nacional. Que aunque se le ha atendido con todo el equipo solicitado, aviones no tripulados, lanchas rápidas, muelles flotantes, etcétera, no noto una sustancial mejora en la seguridad marítima. Y sobre todo los más pobres, nuestros sencillos pescadores artesanales, siguen siendo víctimas de piratas y delincuentes. Ministro, esas son funciones específicas. ¿Qué ajustes se están haciendo, se van a hacer? A ver, en primer lugar, usted hizo mención a un informe muy importante de UNASUR, del Consejo Sudamericano, que muestra el nuevo escenario, el nuevo clima de las relaciones entre las Fuerzas Armadas, los ministerios de defensa de la región, que en general estamos pasando de la desconfianza a la creación de condiciones de confianza y de cooperación. Tanto es así que por primera vez a nivel de la región hay un informe con tal nivel de transparencia sobre gastos en defensa. El segundo aspecto que yo quisiera mencionar es que el Ecuador evidentemente tiene este monto, llamémoslo así, este porcentaje alto de gastos en defensa, porque en los mismos se incluyen los salarios de los militares. Usted sabe que elevamos el haber militar de manera importante, inclusive adelantamos un año para el mejoramiento de las condiciones de ingresos de los militares, homologando a los del servicio civil. Pero también se incluyen allí los mejoramientos en unidades militares, todo el esfuerzo que nos ha significado el despliegue en la frontera norte y también obviamente las inversiones en aviones, en helicópteros, en mejoramiento de las condiciones de defensa del país que estaban en una situación bastante complicada al año 2007. Eso a manera de introducción. No se trata de gastos en armamento. Se trata de gastos en el sector de la defensa que incluyen todos estos elementos. Claro, todos salarios y inversiones en equipamiento. Así es, y salarios en la región lleva aproximadamente el 54-55% del monto total de inversiones en la defensa. El otro aspecto que usted pregunta sobre la participación de Fuerzas Armadas, yo creo que hay que dejar muy claro que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos ciudadanos. Eso es un elemento fundamental que produce un quiebre en la Constitución vigente. En tal sentido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen, aparte de sus misiones fundamentales, en el un caso, Fuerzas Armadas, protección de la soberanía, la integridad territorial, y en el otro caso, la policía, la seguridad ciudadana, la seguridad interna, tienen también la necesidad de que, como instituciones del Estado que son, deben proteger los derechos de los ciudadanos. Y si es necesario que una institución colabore con otra, pues hay que hacerlo. En los temas le pongo un ejemplo, en los temas del mar, es la Armada, la Policía Marítima, es la autoridad de la seguridad. Pero si se necesita colaboración con la policía para enfrentar narcotráfico, piratería, es evidente que hay que colaborar con la Policía Nacional. Igual en tierra, si es que se requiere que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía Nacional, como lo estamos haciendo, para enfrentar la inseguridad, el crimen organizado, que es proteger los derechos de todos nosotros a la seguridad, a la integridad física, a la vida, obviamente que tenemos que hacerlo como se lo ha hecho durante muchísimos años antes de nuestro gobierno. No, ministro, eso está correcto, incluso si el presidente ha dedicado tanto dinero, incluso porque después de la paz con el Perú pues hubo una situación económica
muy mala para el país y se suspendieron muchos gastos que haya ese equipamiento. Y por eso él tiene derecho de exigirles que colaboren en otras funciones. Pero por eso yo traía a colación esta expresión de decepción de él, de que les ha dado estos equipos y sigue habiendo piratería y luego sigue habiendo esto. Incluso tenemos el caso de los aviones no tripulados. O sea, hay varios temas que ya están incluso dentro de las propias funciones específicas, sin entrar a hablar de su colaboración con la policía. Claro, Alfredo, mire, efectivamente el gobierno nacional ha hecho muchísimas inversiones en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la reorganización de la justicia, porque requerimos como Estado, no solo como gobierno, como Estado, como sociedad, tener las mejores condiciones para enfrentar los factores de inseguridad. Y obviamente nosotros enfrentamos una condición que no somos los únicos países que enfrentamos esa condición, que la hacemos en coordinación con varios países de UNASUR, varios países de la región, que es el crimen transnacional organizado, que rebasa las fronteras, que tiene gran capacidad operativa, que mueve grandes, ingentes recursos financieros y tecnológicos y que evidentemente requieren que los estados, las sociedades, de manera cooperada, los enfrentemos. Y esta es una situación que crea una condición distinta en la seguridad y en la defensa de la región, y los estados tenemos que adecuarnos a esa condición distinta. Si ahora, nosotros ministro, tenemos que cooperar con otros países, evidentemente asunto, hacerlo internamente. Pero aquí es que surgen preocupaciones por lo que ocurre también en otros países. Entonces el presidente considera necesario esta colaboración debido a esta amenaza del crimen organizado. Y la sociedad también, ¿no? Que es transnacional realmente. Y justamente aquí estuvo hace poco la doctora Paola Holguín, que fue asesora del presidente Álvaro Uribe, y actualmente es asesora del presidente Calderón de México, donde han sido los países más azotados por el narcotráfico. Yo quisiera que escuchemos lo que señaló la experta Holguín sobre esta materia y sobre la experiencia de Colombia. Nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa diseñamos una matriz para determinar, según la organización, el poder de fuego de la organización, el número de hombres y dónde operaba, si podían entrar o no las fuerzas militares. Es muy importante tener claro reglas de enfrentamiento, que tengan claro de antemano protocolos, una formación en derechos humanos. Si uno saca las fuerzas militares sin tener todo esto de antemano estructurado, sin tener claro que se tiene que dar siempre las políticas de seguridad con apego a la ley, a la Constitución y con respeto a los derechos humanos, se pueden venir dificultades. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tuvimos en algún momento los mal llamados falsos positivos, que fue una desviación de algunos que se apartaron de la ley, se apartaron del mandato del ministro de Defensa y del presidente y dieron de baja a algunos civiles. Esos casos dificultan, generan desconfianza en el ciudadano, le hacen mucho daño a la institución. Entonces, ministro, esta es la preocupación. Incluso recientemente se produjo en Guayaquil el asesinato de 3 ciudadanos por una patrulla del ejército. Entonces, el asunto es el siguiente: ¿ya está debidamente organizada o aún está por definirse la forma en que las Fuerzas Armadas darán esta colaboración y en qué áreas específicas, aparte del control de armas, que ya lo está haciendo? A ver, mire, Alfredo, hay que dejar claro una situación que para mí es fundamental. No se trata de militarizar la seguridad ciudadana. A veces creo que ha existido informaciones equivocadas al respecto por parte de algunos analistas. Se trata de que las Fuerzas Armadas colaboren, apoyen el trabajo de la Policía Nacional, que tiene como misión fundamental la lucha contra la delincuencia, por la seguridad ciudadana, contra el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas tienen que apoyar como parte del Estado ecuatoriano. Entonces no se trata de militarizar. Nosotros en Colombia tenemos una situación distinta. El Ministerio de Defensa de Colombia controla las fuerzas militares y también la Policía Nacional. Acá la situación es completamente separada y en el marco de UNASUR también separada. Ahora, las Fuerzas Armadas tienen una especialización evidentemente en la seguridad de las fronteras, en la defensa nacional e integridad, pero también tienen una doctrina de seguridad interna desde hace muchísimos años. Y durante muchos años han participado con la Policía Nacional en los procesos antidelincuenciales. Que haya que desarrollar capacidades específicas, doctrinas, entrenamiento, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Este momento mismo estamos trabajando fuertemente en la capacitación de alrededor de 4.000 efectivos de la Policía Militar para que se destinen, vuelvo y repito, de manera especializada en las tareas de seguridad ciudadana, aparte de toda la capacitación que reciben todos los miembros de Fuerzas Armadas y que están interviniendo en este proceso.